Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia a este último día de Fairway. Hoy, además, queremos arrancar el Congreso con una temática que imagino que nos preocupa a toda la sociedad y, desde luego, que se ha revelado en los últimos tiempos como fundamental: la seguridad sanitaria y, obviamente, esta ligada al Camino de Santiago y a todo el sector turístico. No digo nada nuevo cuando hablo de que la pandemia nos ha obligado a todos y a cada uno de nosotros a hacer grandes cambios en nuestra vida, ¿no? En la manera que tenemos de relacionarnos, la mascarilla ya para empezar, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado a ella, pero en la manera que tenemos de viajar, de consumir cultura, de disfrutar de nuestro ocio. Y, obviamente, el Camino de Santiago pues, no ha sido ajeno al golpe de la COVID-19. Y estamos ya encarando la recta final del Año Santo 2021 y esto es también extraordinario. 2022 será también año jubilar, año santo. Así es que hoy toca hacer un poco de balance, de repaso, pues de cómo se ha visto afectado el Camino de Santiago en los últimos meses, el camino y todo lo que lo rodea en los últimos meses debido a la pandemia. Y lo más importante, yo creo, toca mirar hacia adelante, ¿no? Intentar encontrar respuestas sobre cómo será el futuro más inmediato estos próximos meses y analizar pues, las medidas protocolarias o las regulaciones que todavía, mal que nos pese, tienen que seguir vigentes por el bienestar y la seguridad de todos. Así que para ello contamos con el testimonio pues, de personas y administraciones que tienen mucho que decir sobre las rutas jacobeas. Está con nosotros Ildefonso de la Campa, director de la empresa pública del Xacobeo; Miguel Ángel Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Gallega de Albergues Privados; Jesús Picayo, que es vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia; Luis Gutiérrez, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino; o, por ejemplo, también el doctor Juan Gestal. Y si les parece, precisamente arrancamos con la visión de nuestro experto, del doctor Juan Gestal, que seguramente es conocido por todos o por la gran mayoría. Es profesor emérito de Medicina Pública, de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, una autoridad en su campo, y lo digo con conocimiento de causa también, un gran divulgador, porque nos ha ayudado mucho a los que trabajamos en los medios de comunicación pues a arrojar un poco de luz sobre lo que estaba ocurriendo cuando estalló esto del nuevo coronavirus, que era aquello, todo era nuevo, y también nos ha dado pautas para enfrentarnos a ello, ¿no? Y hoy nos habla de ese escenario que estamos deseando que llegue, el post-COVID, pero me temo que estamos todavía en unos estadios anteriores, ¿no? Podemos decir la era pre-post-COVID y el escenario que se abre en 2022. Así que, profesor, cuando quiera. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí participando en este foro. Bueno, yo voy a hacer mi exposición en tres partes. Primero, voy a repasar lo que hoy sabemos y desde hace ya mucho tiempo sabemos cómo se transmite la COVID. En segundo lugar, cuáles deben ser las medidas de prevención de acuerdo con el conocimiento científico que tenemos y lo que debe desecharse. Y por último, cuál es un poco la situación de ahora, consultar la bola de cristal y bueno, hacernos una idea de cómo va a ser pues el 2022. Bueno, a lo largo de la pandemia, pero ya muy pronto supimos el papel importante que tenían los asintomáticos. Al principio no lo conocíamos. La primera publicación que se hace en China el 11 de febrero, con 77.000 casos posibles y 74.000 y pico confirmados, pues el 1, algo eran los asintomáticos, no se le dio importancia. Pero ya a partir de marzo, ¿os acordáis todos de aquel crucero, el Diamond Princess en Yokohama, cuando les hacen los test a todas aquellas personas que están dentro del crucero, pasajeros y tripulación, se encuentran con que hay un porcentaje muy elevado de personas positivas que no tienen clínica? Como están allí y van a estar tiempo, les hacen luego un seguimiento y ven que un porcentaje de ellos luego acaba desarrollando clínica, pero otro no. O sea que tendremos unos portadores incubacionarios, si lo decimos así, mientras está incubando la enfermedad, pero que luego van a desarrollar la enfermedad, y otros portadores que son los portadores sanos, que no van a desarrollar la enfermedad. Bueno, y eso pues viene a suponer del 44 al 59%
30% de los contagios. Hay un estudio sobre casos primarios y casos secundarios, se ha visto esa cifra. Más de la mitad, por tanto, de los contagios tiene lugar en esa fase que no hay síntomas. Esto cambió nuestro conocimiento de la mascarilla. Antes decíamos para los positivos, pero ahora todos podemos ser positivos, todos teníamos que llevar la mascarilla. Otra cosa que también supimos, y bueno, ya lo que había que hacer desde un primer momento, bueno, algunos lo hicimos, es mirar el SARS del 2003, porque no hay por qué no aprender de lo. Y que en el SARS había supertransmisores, y aquí hemos tenido supertransmisores. Y no contagian todos. No todo positivo contagia, lo que pasa es que no sabemos cuál es el que va a contagiar y cuál es el que no. Pero hemos conocido matrimonios, parejas, en donde uno era positivo y el otro no, y hacían la vida en común, dormían juntos, estaban continuamente próximos. Contagian un 20%, un 20%. Mecanismo de transmisión. En un primer momento, la Organización Mundial de la Salud habló de transmisión por gotas y transmisión por contacto. Y eso marcó lo de la distancia social de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, para la protección frente a las gotas. Y motivó pues todo una parafernalia de desinfección de superficies, gente desinfectándose los zapatos al llegar a casa, toda la ropa, la lavadora, ducharse, toda una serie de cosas que tenemos que ya desechar completamente porque se ha demostrado que no se transmite en absoluto, se transmite por fómites. Tan solo podría ser, teóricamente, en el contacto del enfermo en el hospital, en el entorno del enfermo en el hospital y en el entorno del enfermo en el domicilio. Lo que se fue viendo ya desde el principio, desde enero y desde luego ya en marzo ya se había avanzado bastante y después hay numerosos estudios, se ha ido viendo que la transmisión no era que las gotas sí, pero que no era ese el mecanismo importante de transmisión. El mecanismo importante de transmisión son los aerosoles. Y con los aerosoles, por tanto, no hay ese 1,5 metros, 2 metros de distancia. Los aerosoles van a llegar a distancias mayores. Y bueno, aquí pongo unos cuantos estudios, la mayoría de los estudios, que alcanzan distancias por encima de esos 2 metros, 8 metros. Vamos a ver ahora, si me ponen esta película a funcionar, vamos a ver ahora cómo son esta transmisión con la secreción. Nosotros cuando respiramos simplemente estamos lanzando gotitas. Hoy por la mañana, que hacía un poco de fresco, yo cuando venía para aquí, me salía el humo, ¿no? Por la boca, el vapor, ¿no? Y decía yo, pues mira, esto es un ejemplo magnífico, ¿no? Y vemos, bueno, eso con simplemente en la respiración. Emitimos gotas de diferentes tamaños que van a ir alcanzando pues distancias a veces pues más cortas o distancias más largas, pero vemos es como una bocanada. Y vemos ahí que hay una gran cantidad de componentes, de gotas de muy distintos tamaños, y van como en una nube, van metidos en una nube, y eso hace que alcancen distancias mucho mayores. Y, por ejemplo, un estornudo, fíjense, 8 metros va a alcanzar y van a ser arrastradas por esa nube. Es la transmisión por aerosoles el gran problema, y ha sido el gran error que se ha cometido con el empecinamiento de la Organización Mundial de la Salud, que no quiso modificar los criterios. Y había estudios sobrados, incluso un informe que pidió la Casa Blanca, un informe de expertos a la Casa Blanca, o sea, se le manifiesta esto. Bueno, pues la OMS se mantenía en que la transmisión por gotas y que no había transmisión por aerosoles. Entonces se publica el 4 de julio en el New York Times una carta de 239 expertos en la que piden que se preste atención a este problema. Eso mueve que la OMS publique un documento en el que, bueno, puede ser, pero no hay evidencia
no hay evidencia suficiente, no da su brazo a torcer, pero en prevención, en salud pública, en salud laboral, en todas las actividades de prevención, si tampoco hay evidencia de que no se transmita, pero hay que tomar medidas de prevención. Bueno, poco a poco el CDC, los CDC de los Estados Unidos, el CDC europeo fueron ya tomando medidas y sobre todo la población. La población no es tonta y enseguida empezó la protección. Miles de vidas se perdieron por este empecinamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a la transmisión por superficies, no hay evidencia de transmisión por superficies o por fómites. Llevamos ya casi 200, los datos de ayer a la noche, mire, 250 millones de casos. Y no hay uno que podamos documentar de transmisión por fómites. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todas esas medidas? La higiene está bien, la limpieza está bien, pero hay que ponerla en su justo punto. Y este cartel lo vamos a tener que cambiar, porque este cartel, ahí yo no veo los aerosoles, que es lo que es más importante. ¿Y qué es lo que debemos, sobre qué es lo que debemos que destacar? Que hay que ventilar. Y si queremos controlar, medir el CO2, aunque eso tiene sus complicaciones y tal, pero bueno, ventilar y medir el CO2. Máscaras, la FFP2 en interiores, porque las quirúrgicas y las higiénicas no protegen frente a los aerosoles. Sí, vemos que hay riesgo, pero cada vez tendremos que usar menos la máscara, pero cada vez, tal como vamos a hablar de la evolución de la pandemia, la distancia de seguridad y la higiene de manos. Estas son las medidas sobre las que tenemos y ahora hay que quitar todas esas costumbres. Y luego la OMS dijo, no, bueno, todas estas medidas en relación con las superficies y demás, como dan seguridad a la gente, vamos a mantenerlas. Lo que hay es que ir educando a la gente de que todo eso no es necesario. A mí había una medida que me gustaba mucho, esa limpieza en la hostelería. Pero la mayoría de los sitios donde yo he ido utilizan la misma bayeta, entonces no hemos resuelto nada. Lo interesante era que no se utilizara la misma bayeta, que se utilice papel o que se utilicen bayetas desechables, que se busque el modo de hacer la limpieza sin que haya problemas. Y bueno, por último, ¿qué escenario nos espera? Bien, esta es ahí vemos la curva epidémica. ¿De qué lado está? A la izquierda vemos la curva epidémica y después de esa quinta ola cómo ha descendido mucho, y aunque ahora si uno empezamos se apunta un poquito, que quiere como apuntar una ligera subida, vemos al lado algo que es muy útil desde el punto de vista técnico, el número reproductivo instantáneo. ¿Qué quiere decir esto? El número de casos, el número promedio de casos que un infectado es capaz de contagiar. Y esto, ¿qué nos indica? Pues que si está por encima de 1, es que eso está creciendo, y si está por debajo de 1, es que eso está muy bien, eso está decreciendo, está disminuyendo la transmisión. Lo que está ahora, el último dato de ayer a la noche era 0,99, ayer era lunes, lunes, y por tanto eran datos seguramente del viernes. Incluso los datos que yo voy a poner ahora, que uso los que vienen del Ministerio, los que publica el Ministerio, parece que ya en la prensa ayer decían que eran unas cifras un poquito superiores. Por tanto, me imagino que hoy estará un poquito por encima, una centésima, algo por encima del 1.
bueno, estamos en una situación más o menos favorable. Este es un poco algunos indicadores que nos pueden dar información. Vemos la evolución de la incidencia acumulada a 14 días por grupos de edad. Vemos, para ver un poco el conjunto de tendencia, vemos cómo se está, en bastante se está como subiendo esa incidencia. Nosotros aquí en Galicia, el 15 de octubre, teníamos una incidencia de 14,92, una situación magnífica, estábamos en la nueva normalidad y esperando que eso pues siguiera descendiendo. 6,74 era la incidencia 7 días, y algo que nosotros hacemos, que todo el mundo puede también hacer, que es multiplicar la incidencia a 7 días por 2, y si está por debajo de la incidencia a 14 días, es que eso está disminuyendo. Cuanto más por debajo esté, más rápidamente está disminuyendo, y si está por encima, está aumentando, y si está pues por debajo, pero muy poquito, está disminuyendo más lentamente, que es lo que estaba ocurriendo. Estaba disminuyendo más lentamente. Luego, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la situación ayer? Pues era 28, ya habíamos pasado a incidencia baja. No es un aumento muy grande, es casi un mes, no es un aumento muy grande, pero si vemos la incidencia a 7 días, 16,29, y hacemos ese cálculo, esa multiplicación, vemos que aún va a aumentar, vemos que está aumentando. Bueno, la gran mayoría de la población está vacunada, la cobertura vacunal aquí en Galicia para el conjunto de la población está cerca del 85%, 84,7%. A nivel nacional está más bajo, 78,6%. Pero que nos quedan los menores de 12 años, que todavía estamos pendientes de que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la utilización de la vacuna. En Estados Unidos la FDA lo ha aprobado y han empezado a utilizarla. Aquí, hace unos días, ahí atrás, nos preguntaban de si se vacunaría o no. Claro, en la situación, por ejemplo, el 15 de octubre, yo decía, bueno, vamos, está muy bien que aún se va a tardar un poco por parte de la Agencia Europea del Medicamento en resolver, y ese tiempo nos va a dar tiempo para ver cómo evoluciona, y si realmente esto ya se contiene, pues ya no necesitamos vacunar a los menores de 12 años. Hoy, pues yo ya, a pesar de que la incidencia era 20, ahora subió a 31, está un poquito más. Este virus, esta variante delta del virus es capaz de localizar a aquellos que no están vacunados. Si hay aquí alguno que no esté vacunado, que se vacune, porque los que están enfermando, los que están yendo al hospital y los que están pasando a la UCI son personas generalmente mayoritariamente que no estaban vacunadas. Bueno, esa es la situación. En España ya estamos en nivel medio, estábamos en nivel bajo, ahora, pero vamos por abajo de todo, 58. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Y vemos las vacunaciones con una dosis y con 2 dosis, con la pauta completa por grupos de edad, y bueno, salvo en el grupo de 30 a 39, que no sabemos muy bien por qué, que hay un porcentaje más bajo de vacunación, quizás, no sabemos cuál puede ser la explicación de ese porcentaje más bajo. Los otros son unos porcentajes muy buenos, por encima del 90%. Esta enfermedad, las vacunas que estamos utilizando son vacunas que se dicen vacunas no esterilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son vacunas que no impiden que la persona que se vacunó pueda infectarse. ¿Por qué no lo impiden? No lo impiden porque no desarrollan anticuerpos a nivel de la puerta de entrada. No van a desarrollar anticuerpos a nivel de las mucosas del aparato respiratorio. Por eso se ha dicho, oiga, ¿y cómo va a haber inmunidad de grupo si la vacuna no es esterilizante? Efectivamente, pues bueno, no habrá inmunidad de grupo en ese sentido técnico, pero si el porcentaje de población vacunada es muy elevado, el virus va a tener mucha dificultad para encontrar
a personas a las que infectar. Y desde luego, por otra parte, también va a tener muchísima dificultad para encontrar personas en las que provocar una enfermedad grave o provocarles la muerte. El cálculo, ¿cómo hacemos nosotros el cálculo de cuál es la inmunidad de grupo? Pues nosotros lo calculamos 1 menos 1 dividido el número básico de reproducción. El número básico de reproducción de la delta es entre 5 y 8. La variante británica estaba entre 3 y 5. Y la primera, en China, al principio, andaba de 1 a 3. Por eso, cuando se calculó en China, al principio se hablaba, hay que un 70% de población inmunizada para conseguir esa inmunidad. Luego, después, con la variante británica, se subió un poco al 80% y con esta está, si lo hacemos el cálculo, está entre el 80, con 5, y el 87,5% con 8. Bueno, con esos porcentajes nosotros estamos en el 84,5 en Galicia. A nivel nacional todavía no hemos llegado al 80. Estamos en una situación buena. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Vamos a ver, a lo largo de la pandemia hemos observado algo, yo ya lo había observado en la pandemia de gripe A, cuando tuvimos la gripe A, observamos que solo circulaba el virus pandémico. No hubo gripe. Y decía la gente, por la mascarilla, por la higiene de mano. No es por eso. Yo entendería que fuera por eso si fuera que disminuyera la gripe, disminuiría la incidencia de gripe, disminuir porque, ¿qué pasa? Impide al virus de la gripe y deja al COVID. No es por eso. Ya en la pandemia de 2009 de gripe, durante los meses del otoño, que fue la onda, la curva, solo circuló el virus A, el H1N1, el virus pandémico. Los demás no circularon. El sincitial respiratorio, que suele venir siempre antes, en esa oportunidad vino después, cuando pasó la onda pandémica. Entonces aquí yo una de las primeras cosas que miré fue a ver qué pasa en el hemisferio sur, porque a nosotros ya nos pilló cuando ya se acababa la época de la gripe. A ver qué pasó en el hemisferio sur en el otoño y el invierno. No circuló el virus de la gripe, no circularon los virus, no hubo catarros. Al año siguiente nosotros no circuló. Este año pasado, ¿qué ha ocurrido en el hemisferio sur? No circuló. Aún era un momento que estaba muy afectado el hemisferio sur. Bueno, últimamente se está viendo que están comenzando a circular el sincitial respiratorio, el virus de la gripe. Por eso yo digo, una muy buena noticia que circulen estos virus respiratorios de nuevo, porque nos van a indicar que el coronavirus se está debilitando. Bueno, un poco yo buscando una explicación. Hay una ley o principio de exclusión competitiva de Gauss, un ecólogo ruso, que dice que dos especies en competencia biológica por los mismos recursos no pueden coexistir de forma estable si los demás factores ecológicos se mantienen. O sea que estos virus pandémicos son como las águilas, no vuelan juntas, no vuelan juntas. Bueno, lo que nos puede dar un revolcón es que nos llegue una variante que tenga escape inmune y que, bueno, nos dé un repaso, como sucedió con la variante brasileña, que dio un repaso a zonas que ya habían sufrido allá en la selva, ya habían sufrido a principio de la pandemia y habían alcanzado ese más del 70% de población afectada. Bien, por lo que estamos viendo, por lo que sabemos, parece que no hay. Ahora esta variante, este linaje de la variante Delta, el AY4, también conocido pues popularmente como Delta Plus, pues no sabemos lo que va a hacer, pero todo apunta a que no va a ser una variante de gran importancia, porque cuando apareció la alfa, la británica, hubo un crecimiento rápido.
cuando luego apareció la India, la Delta, hubo un crecimiento rápido. En cambio, con esta hubo un crecimiento más lento. Aquí en nuestro país ya ha habido algunos casos, pero la predominante sigue siendo el linaje B167.2, el linaje predominante de la variante Delta. Por tanto, todo apunta a que si no hay un cataclismo, el año que viene tengamos un mejor año que este que hemos pasado. Pero me da miedo decir esto cuando tenemos esa situación en el Reino Unido. Pero ellos tienen un 60% de población vacunada. Cuando tenemos esa situación en la Unión Soviética, no sabemos muy bien qué vacunas han utilizado, pero sabemos que hay vacunas que son muy poco efectivas, como son las vacunas inactivadas. Y ese es el problema, por ejemplo, de Chile, que consiguió unas coberturas muy elevadas de vacunación de la población, pero usaron la Sinovac, la vacuna china, una vacuna inactivada que tiene muy poca efectividad. Nosotros aquí estamos utilizando las vacunas de RNA mensajero, que han sido el gran desarrollo de la pandemia. Todas las pandemias, las guerras, todo siempre traen, al lado de muchos aspectos negativos, algunos aspectos positivos. El aspecto positivo de esta pandemia es el desarrollo de las vacunas de RNA mensajero, que van a permitir dar un revolcón a todo el mundo de la vacunación para bien, que van a permitir desarrollar nuevas vacunas en muy poco tiempo frente a cualquier enfermedad que se presente, y que luego además también van a ser y están siendo muy útiles, está ya aplicando para el tratamiento del cáncer, para la regeneración de tejidos. Eso es el gran avance que nos trajo esta pandemia. Yo espero que el Año Santo del 2022 podamos celebrarlo y ya, a ver si ya en un momento en el que podamos decir que tenemos la pandemia controlada, aunque sí pueda haber brotes, como es lo que estamos observando ahora, que es lo que está aumentando el número de casos, y que, bueno, pues habrá que ir dando a lo mejor dosis de refuerzo de vacuna según se vaya considerando que pueda ser necesario. Y nada más, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Yo tengo ya algunas preguntas anotadas de formación profesional. Seguro que el público también tendrá las suyas. Así que a continuación, si les parece, les explico un poco la estructura de la mesa redonda, que es muy sencilla, como me imagino que habrá pasado en anteriores mesas. Cada ponente tendrá un tiempo de intervención de unos 8 o 10 minutos, que pedimos que se ajusten al tiempo. Y después la idea es que esto sea, bueno, pues una puesta en común, ¿no? Un debate, un coloquio, que sea el público también quien traslade pues sus reflexiones después de haberlos escuchado a todos o sus preguntas. Una persona de la organización les acercará un micrófono cuando levanten la mano y también entre ustedes incluso, ¿no? Si tienen, después de escuchar a sus compañeros de mesa, si tienen pues alguna pregunta que trasladar, seguro que será muy interesante. Bueno, seguro que todos los que estamos aquí sabemos lo que es la SA del Xacobeo, la Sociedad Anónima Xestión do Xacobeo, que depende de la Xunta de Galicia, es una empresa pública. Gestiona, por ejemplo, la red pública de albergues, pero también se encarga de organizar la programación cultural de los Años Santos. Y este 2021 estaba llamado a ser el mejor Año Santo, el mejor Xacobeo de la historia. Seguramente va a ser recordado y seguramente habrá sido una tarea titánica tener que organizar pues, eventos que resulten atractivos para la población bajo, por supuesto, las premisas sanitarias y las medidas que todos tenemos que tener en cuenta. Así es que Ildefonso de la Campa, que es el director gerente de la SA Xacobeo, nos va a informar un poco de todo también lo que se nos viene por delante, cuando quiera. Muchas gracias, Paula. Yo creo que tengo una presentación también ahí. Os voy a coger. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos hablando de un camino preparado y seguro. Yo, en primer lugar, decir que, pues no sé si por suerte o por desgracia, pero me tocó gestionar dos de los espacios colectivos fundamentales durante el COVID. El primero fue las residencias de mayores y personas con discapacidad, que fue realmente una labor dura en unos momentos, además de comienzo de la pandemia, en donde el impacto era impresionante. Nuestras capacidades de respuesta a nivel global pues eran las que eran. La información también era la que era y, por desgracia, en esos espacios colectivos la transmisión pues, fue muy importante. En una primera ola detectamos que claramente
por incidencia directa de las visitas familiares pre el cierre de las residencias y después muchas veces también contagio a través del propio personal que estaba trabajando y cuidando a los residenciados, tanto de mayores como de personas de discapacidad. Y ahora he cambiado para gestionar otro espacio colectivo, que son precisamente los albergues de peregrinos. En sí, eso es uno de los graves problemas que tenemos. Es decir, hoy lo que estamos viendo es que la ventilación, que es fundamental en estos espacios colectivos, y daros cuenta de que generalmente en los albergues son dormitorios colectivos que además no están vigilados, es decir, el alberguero abre, atiende, se va a su casa y allí quedan los peregrinos, con lo cual, si el peregrino mantiene abiertas las ventanas y hay ventilación, pues la cosa va mejor, pero si no, con espacios cerrados, lo que sí estamos viendo en las mediciones es que las concentraciones son preocupantes y, por lo tanto, es algo en lo que tenemos que meter mano. Yo compro todos los mensajes, sobre todo los finales del doctor Gestal. Yo también espero que el año 2022 sea el año de la superación definitiva de la pandemia, pero indudablemente desde la Sociedad Xacobeo, desde la Xunta de Galicia, lo que hacemos es estar preparados por si la situación no es esa y tenemos que volver otra vez a tomar medidas efectivas. Entonces, bueno, en primer lugar, enseñaros que los caminos de Galicia cubren el conjunto de la comunidad autónoma, con lo cual, donde se produzca un brote, raro va a ser que no haya una afectación que pueda afectar a cualquiera de los peregrinos que estén transitando por los caminos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, nuestra acción es global. Hay una coordinación directa del Xacobeo, además, con las diferentes áreas sanitarias, a nivel informativo, a nivel de comunicación y también a nivel de apoyo para detectar cómo está la situación y también para poner los medios necesarios para poder atender a los casos que puedan estar afectados. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la Xunta de Galicia, específicamente desde el Xacobeo? Pues diseñar un programa específico de atención COVID en el espacio de peregrinación, fundamentalmente camino y albergues, que le llamamos Camiño a Galicia, Camiño Seguro. Entre otras cosas, hemos generado las medidas y protocolos del Gobierno de Galicia y, sobre todo, el seguimiento de la evolución de la pandemia y el proceso de toma de decisiones. En el ámbito que afecta a la peregrinación, tomadas directamente desde el comité clínico, que es directamente quien tiene que tomarlas y es el que determina las acciones que hay que emprender o las medidas que hay que tomar para poder hacer frente al momento específico COVID que vivimos en nuestra comunidad autónoma. Y así nosotros hemos ido recibiendo, después de las reuniones de los comités clínicos, las instrucciones necesarias, bien para restringir el acceso a los albergues o limitarlos por parte de los peregrinos o para permitir una mayor apertura de estos albergues. Hoy por hoy están abiertos al 100%, siempre y cuando el peregrino nos muestra el certificado de que ha sido vacunado COVID para garantizar la no transmisibilidad de la enfermedad. Después hemos generado guías y manuales para profesionales, tanto para el espacio de los albergues públicos de la Xunta de Galicia, como también en colaboración, entre otros, con la Asociación de Albergues Privados para el conjunto de albergues de nuestra comunidad, porque es fundamental. Primero, hacer una acción específica, porque es un sistema de alojamiento hotelero pues también con sus especificidades, sobre todo la que os comentaba, que los espacios generalmente son colectivos, con lo cual digamos que es el caldo de cultivo ideal para la transmisión de la enfermedad y de hecho lo hemos podido ver en los primeros meses de este mes de julio, cuando hubo un cierto impacto, bueno, del total de los 169.000 con Compostela, 222.000 peregrinos que consideramos que han llegado hasta la fecha a Santiago, hemos tenido no más de 80 casos de COVID positivo en los meses de verano y sobre todo muy centrados en los primeros meses del mes de julio y también muy centrados en excursiones o en peregrinaciones de grupos de estudiantes que previamente habían estado en otros espacios colectivos. Tuvimos una incidencia directa del brote de Mallorca a través de 2 grupos diferentes donde algunos de los estudiantes se habían contagiado allí y a lo largo de su peregrinación pues fueron contagiando a todos los que los acompañaban en el grupo. Bueno, hemos dado formación a más de 600 albergueros de la red pública y también de los albergues privados, así como también al personal de los diferentes concellos de Galicia que trabajaban también pues, a favor de los intereses de nuestros peregrinos, porque nos parece fundamental una buena formación para también dar una buena atención a nuestros peregrinos en el camino. Hemos editado cartelería
informativa que está puesta también en los albergues públicos y privados. Hemos hecho los albergues más seguros y siempre siguiendo las instrucciones del comité clínico hemos limitado, dependiendo de cómo fuera avanzando esta pandemia, el uso de los propios albergues. Como sabéis, hasta el mes de junio estuvieron cerrados. Desde el mes de enero y después se fueron abriendo, primero a un 30, después a un 50, después a un 75 y hoy abiertos al 100%. Y dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica y dependiendo de las determinaciones del comité clínico, pues podríamos retraer otra vez esas ocupaciones en base a la incidencia pandémica que podamos tener en nuestra comunidad autónoma. Hemos repartido, hemos hecho acopio y hemos generado una cultura de uso de los materiales de protección frente al COVID, pues desde el uso de sábanas desechables en todos los albergues públicos, de tal manera que la gente no puede estar utilizando ropa de cama ya usada, los geles, las soluciones desinfectantes, es decir, ni más ni menos que lo que hacemos generalmente en cualquier otro espacio público que nos podamos encontrar. Y desde la apertura y hasta el día 21 de junio generamos un sistema online de reservas también un poco para tener más controlado y tener una trazabilidad más clara de cómo se iban moviendo los peregrinos a lo largo de nuestra comunidad. Como sabéis, el sistema de albergues públicos sigue el sistema de acogida tradicional, significa que no se pueden hacer reservas, excepto para las personas con discapacidad, que entonces sí se pueden reservar, y el resto simplemente es por orden de llegada y en base a la precedencia que hay de llegadas, es decir, a pie, a caballo o en bicicleta, así van accediendo nuestros peregrinos a los albergues públicos. Cortamos este sistema en las etapas más fuertes de la pandemia, pero nos parece importante retomar otra vez el sistema de acogida tradicional mientras podamos usarlos y confiamos en que esto siga así. Y por último, hemos hecho un seguro de atención sanitaria COVID gratuito, tanto para los peregrinos como para los turistas, complementario a cualquier otro seguro que ellos puedan traer, con coberturas de atención médica, quirúrgica y sanitaria, inclusive traslado medicalizado, hasta una cuantía de 15.000 euros por peregrino, que ha dado muy buenos resultados en los peregrinos que lo han tenido que usar este año en Galicia. Esto es, en principio, mi presentación de lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que nos esperamos? Pues esperamos lo mejor. Lo que sí deben de tener todos los peregrinos la garantía es que, indudablemente, como administración pública, tomaremos las medidas necesarias. En estos momentos tenemos los albergues al 100% de ocupación, con total y absoluta normalidad, pero estamos haciendo indudablemente un seguimiento a la situación pandémica y prestando muchos oídos a lo que se nos dice las autoridades sanitarias y también viendo con cierta preocupación precisamente que gran parte de nuestros peregrinos pues está en una situación complicada en otros países europeos. Como sabéis, una de las características de este año especial COVID y de esta peregrinación 2021 es que se han invertido las proporciones de peregrinos. Si antes eran un 60 y pico % extranjeros y un 30 y pico, 40% nacionales, ahora mismo son un 60-65% nacionales y el resto extranjeros, teniendo en cuenta que de ese total más de la mitad son portugueses, es decir, son vecinos nuestros, con lo cual todavía estamos en una peregrinación fundamentalmente de proximidad, de donde estamos más protegidos y nosotros haciendo un seguimiento importante a cómo está la situación en otros países, precisamente porque hay grandes, mercados o grandes grupos de peregrinación, como son los asiáticos o como son las personas de Sudamérica, que están ahora mismo esperando a que su situación pandémica sea mejor, precisamente para poder viajar a Galicia. Pero esperemos que en el 2022 esta situación esté felizmente superada y podamos tener una peregrinación y un Año Santo normalizado. Y si no, pues como seres humanos nos adaptaremos a la situación que haya, tomaremos las medidas que protejan la salud y el bienestar de nuestros peregrinos y, por suerte, el camino lleva 1.200 años de historia, le quedan muchos miles más y si no es en este Año Santo ya será en otro en el que podamos seguir superando récords, que a veces no se trata de eso, sino de la propia protección de la salud y el bienestar de los peregrinos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ildefonso. Ahora toca hablar entonces de los albergues privados, ¿no? De cómo han tenido que gestionar ellos la pandemia, de qué medidas han tenido que implementar, ¿no? Para seguir adelante y qué situación esperan para el año 2022. Bueno, pues de esto nos va a hablar Miguel Ángel Rodríguez, que es el presidente de Agalber, la Asociación Gallega de Albergues Privados. Perdón.
Bueno, muchas gracias por invitarnos a este foro. Y bueno, yo más que nada empezar por un poco la historia un poco de la asociación Los Albergues en estos años, porque la verdad nos encontramos de repente en un escenario pues muy diferente al que esperábamos para 2020. Por supuesto, era un año récord de tanto de reservas como de expectativas para todos, y de inversiones y de preparación al 100% para ese año, y de repente pues fue lo que fue. Entonces, bueno, al principio de la pandemia vimos desde Los Albergues, desde la asociación que estaba ya creada, que había una necesidad de unión, de buscar formas de salir adelante entre todos. Abrimos la asociación a que entrase todos los socios que pudiesen, todos los albergues de Galicia que quisiesen, sin ninguna traba, sin ninguna nada, simplemente pues para intentar entre todos hacer familia, hacer grupo y trabajar. Colaboramos después con los manuales con la Xunta de Galicia, efectivamente, pues para intentar mejorarlos y adaptarlos lo más posible a la realidad de las complejas instalaciones y complejas situación que tenemos en unos albergues, donde somos conscientes, obviamente, que sí tenemos una gran ventaja respecto a otros establecimientos a la hora de hacer la acogida del peregrino y dar el servicio al peregrino, que busca compartir, socializar, que lo que quiere son espacios comunes, que lo que quiere son pues eso, compartir con los demás todo, ¿no? Y de repente eso era lo más complejo de gestionar de todo, yo creo, del sistema turístico. Y bueno, pues eso, con la ayuda un poco de las administraciones y la coordinación, pues hicimos, yo creo que, humildemente creo que un buen trabajo, porque en 2020 sin ninguna vacunación, con pocos peregrinos, pero sí que es verdad que incluso con porcentajes de ocupación que llegaron al 75%, que no había peregrinos para llegar, pero creo que los casos y los brotes que hubo fueron muy escasos, muy contados. Teníamos todos muchos miedo también a que esto afectase al camino, estábamos muy preocupados de que la imagen del camino fuese que hubiese casos, brotes, que eso fuese un gran problema, y realmente creo que no fue así, todo lo contrario. Creo que la imagen que se sembró en 2020 fue muy positiva para que en 2021 el camino arrancase cuando se pudo con mucha fuerza, porque había también esa experiencia de los que vinieron en 2020, que durmieron en albergues, que durmieron en todo tipo de establecimientos, pero que llegaron contando que no pasaba nada, que se podía hacer, que no era tan problemático. Entonces, obviamente en 2021 todos estábamos esperando ese arranque que tardaba y tardaba, porque la situación estaba muy compleja. Y bueno, y de repente, pues eso, en mes de julio, como todos pudimos ver, pues el camino pues explotó. Claro, nos encontramos, entendemos, bueno, vaya por delante nuestro máximo respeto y máxima admiración por todo el sistema sanitario y por todos los científicos, médicos que nos han guiado y que han hecho todos estos esfuerzos inhumanos de llevarnos a poder salir de esta situación, y que han tenido que tomar esas medidas, restricciones, etcétera, que sabemos que no ha sido fácil, que son porcentajes que saben que afectan a la economía y que afectan a todo. Y bueno, en esa situación que nos encontramos en verano, claro, el problema, como todos vimos después, fue que había una demanda de repente brutal de camas, porque los peregrinos, como todos pensábamos un poco, ya tenían las mochilas hechas esperando a que se levantase la barrera para venir a Galicia y venir al camino. Y claro, en esa situación la verdad es que fue uno de los veranos, yo creo que más complejos y más estresantes, podría decir, bueno, que nadie recuerda, porque esa descompensación entre la restricción que había para utilizar las camas, tuvimos al 30% durante todo el mes de julio y agosto, frente a una demanda tan brutal. En otro tipo de alojamientos o en otro tipo de destino turístico, cuando alguien coge el coche y se va a un sitio a descansar o a pasar unos días, pues si no puede ir porque no lo reserva, pues posiblemente no va. Y no, ya está, se acabó, pues bueno, no se puede. Pero es que los peregrinos vienen andando. No pueden de repente llegar a Galicia y bueno, pues es que no hay restricciones, no hay camas, ¿qué hacemos? Entonces se nos dio esta circunstancia, esta tormenta perfecta, en la cual para nosotros fue muy, muy duro tener que decir a los peregrinos que no podíamos alojarles con el 70% de nuestras camas vacías. Fue realmente, yo creo que hubo gente que lo pasó muy mal, y por supuesto los peregrinos lo pasaron muy mal. Como todos sabréis, pues hubo días que hubo que dormir a la intemperie porque no había realmente posibilidad.
Entonces, yo entiendo que desde la asociación entendemos que esas restricciones son necesarias, son como a otros sectores pues, imprescindibles, ¿no? A veces para controlar la pandemia. Pero yo creo que hay que tener un poco en cuenta esta especificidad del camino, que es que a veces esto provocó que los peregrinos, como no podían desaparecer, la gente ante la desesperación de buscar una cama, al final se crearon focos y se crearon lugares donde no era ideal dormir, donde sea un piso o donde fuera, la gente se tenía que meter en algún sitio. Entonces se crearon riesgos muy grandes, yo creo, porque al final se estaba acumulando un montón de gente sin absolutamente ninguna medida por desesperación pura. Entonces yo creo que eso es algo en lo que debemos intentar que no ocurra el año que viene. Creo que es algo que es evitable, que podemos buscar la manera y que tenemos que trabajar en ello. Creo que es uno de los grandes retos para el año que viene, porque estamos viendo que la demanda que hay, las reservas que hay ahora mismo también unas expectativas son de que va a haber muchísima gente en el camino. Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que entre todos trabajar en colaboración con público-privada para tener esa preparación. Y tenemos que también pedir pues, que haya, y es cierto que lo ha habido este año, una buena comunicación pues, tanto con turismo como con el Xacobeo, pues cuando hubo estos casos que fundamentalmente, como decía Ildefonso, eran chicos sin vacunar, que eran muy complejos de gestionar, que para los albergues que sufrieron algún albergue privado realmente fue una situación muy compleja por diferentes factores que era muy complicado. Entendemos que este año nos tiene que servir de aprendizaje a todos, tanto a nosotros como a las administraciones, para que el año que viene tengamos esos medios extra que hagan falta para que este tipo de casos ya no sean vamos a ver qué hacemos, es que sea así, y que haya pues medios de transporte cuando hay una persona, porque los peregrinos no pueden, si sobre todo son grupo, pues no pueden ir andando a hacerse una PCR, no pueden ir andando a otro alojamiento donde vayan a estar para pasar una cuarentena. Entonces necesitamos tener muy claro todo eso, tener muy claro dónde van a ir cuando haya este tipo de problemas. Y yo creo que bueno, ahí tenemos una buena sintonía para poder trabajar, yo creo, y es algo que creo que será muy positivo si conseguimos que el año que viene pues lo hagamos muy bien. Y bueno, pues realmente nosotros eso, esperamos desde la asociación tener pronto también herramientas que estamos estos días también un poco hablando de ellas para que los peregrinos tengan esa seguridad que este año buscaban, de tener una cama, de tenerla reservada al 100% de seguro, porque al final tenemos el tema de que los albergues están poco digitalizados, hasta ahora teníamos muy poquitas herramientas, y entonces pues el peregrino cuando necesitaba una cama, pues el recurso la mayor parte de las veces es coger el teléfono y llamar, pero claro, con la barrera del idioma, que es muy importante, con la ayuda del hospitalero, pero luego sin la seguridad a veces de si están reservados, si no, la inseguridad también para el albergue, de si a lo mejor el peregrino pues, ha decidido ir a otro sitio y se le ha olvidado llamar. Y este tipo de cosas intentamos también, pues eso, desde la asociación y con el apoyo de Turismo de Galicia, pues poner en marcha esta plataforma de reservas que se llama Bucalbergue, y intentaremos que sea una herramienta más también un poco para facilitar pues ese control un poco de tener la reserva ya hecha, aunque sabemos que va un poco en contra de la filosofía a veces de muchos peregrinos que no les gusta reservar, y que por estas circunstancias, que yo creo que también lo entienden, que bueno, pues hay que hacer un poco pues esa opción a veces, aunque no sea lo ideal, pues de tener un poco de planificación. Y bueno, pues con todo esto esperamos que el año que viene pues sí se cumplan las expectativas esta vez y que sea tan bueno como todos esperamos. Desde luego. Lo esperamos todos, yo creo, ¿no? Muy bien, bueno, pues a continuación queremos saber, estamos hablando de los albergues, pues ahora el resto de la industria turística, ¿no? Porque el Xacobeo, el Camino de Santiago es más que el camino, el Xacobeo es un revulsivo económico para toda la comunidad y especialmente, obviamente, para nuestra industria del turismo. Cómo han lidiado con la crisis derivada de la pandemia, cómo ven el futuro más inmediato, qué planificación tienen también para 2022. De ello nos va a hablar desde el Clúster de Turismo de Galicia su vicepresidente Jesús Picayo, cuando quiera. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, pues el sector empresarial ahora a toro pasado, ¿no? Mirando, todos hablábamos que el 2019 era nuestro año de oro en nuestros libros de facturación y claro, después de lo que pasó el 20, pues en julio del 21 nadie pensaba que se iba a cerrar un año como se está cerrando, donde en la mayoría de los casos se han superado los datos de facturación del 2019. Esto era impensable con lo que vivíamos en junio, julio, incluso julio con el tiempo que tampoco nos ayudaba mucho. Pues desde el clúster de turismo, pues han sido 2 años muy duros porque estábamos como árbitro entre el sector empresarial, más de 8.500 asociaciones. En el clúster está el turismo de golf, está el turismo vitivinícola, está Ribeira Sacra, Rosa Norte, Costa da Morte, están los guías que han sufrido tanto, también las agencias de viaje que han sufrido muchísimo. Pues esto se englobaba todo. Entonces, oye, hubo que trabajar mucho con la administración, con esas tensiones que generan tus asociados, muchos metidos en inversiones millonarias que al no ver ingresos pues era una catástrofe, ¿no? Había escenarios de uno en uno que asustaban de entrada, ¿no? Hay que decir que con la Administración la verdad que se colaboró muy bien, el bono sanitario, el bono compartido, el bono Quédate en Galicia, el seguro de camino seguro, pues esto ha ayudado mucho a que muchos negocios no tuvieran que bajar su persiana de golpe y hubiera esos ingresos de que aún muchos están por gastar. El bono compartido, que mucha gente lo ha solicitado, pues todavía hay como 2 millones de euros para gastar en hoteles, restaurantes y viajes y sectores que ayudan a dinamizar, ¿no? Pues bueno, esa labor de árbitro con la administración entre el sector empresarial y las distintas administraciones, pues al clúster también lo posicionó de una manera muy alta, ¿no? Ahora ya estamos en la época de promoción. Hay que vender el destino, no nos queda más remedio porque nuestros vecinos también lo están vendiendo, no solo los españoles, sino los europeos y asiáticos. Entonces, si no estás, no existes. Acabamos de estar en la Feria de Rimini de Italia contactando con más operadores, en Londres está, hoy el presidente está en Roma, está en Milán. ¿Qué estamos pidiendo? Pues promoción. Si todo va bien, tenemos 10 años maravillosos por delante, ¿no? Los 2-3 Jacobeos, el alta velocidad que llegará ya, creemos, este año o el que viene, pues sin duda harán un punto estratégico. Y también, como de todas las desgracias, se aprende y dicen que tras una crisis siempre hay una oportunidad. Hombre, este año hemos visto el verano en el sector empresarial turístico que Galicia ha conocido Galicia. Yo he visto mucha gente de Pontevedra que no conocía Costa da Morte y muchos de Costa da Morte que no conocían a Ruta da Agua o do Sal, por poner un ejemplo. Todo esto ha valido para poner en valor nuestros negocios y nuestra gastronomía. Y oye, tenemos que presumir de lo que tenemos porque no hay más que viajar un poco por el mundo. Tenemos el mejor turismo, con Q de calidad, los mejores albergues, las mejores casas rurales, las cabañitas de madera, los hoteles en Pazos, en Faros. O sea, tenemos que el COVID ha ayudado en este aspecto, que la gente ha buscado mucho distanciamiento, ¿no? Las casetas de turismo rural que han estado de moda todo el verano por su finquita. ¿Quién ha sufrido? Los hoteles de 50 habitaciones para arriba, que ya no era un atractivo. Sin embargo, la Galicia rural, la Galicia dispersa, pues nos ha ayudado mucho en ese aspecto. Y luego, somos baratos, no somos caros. Yo creo que ya pronto, cuando nos asentemos, habrá que empezar a pensar subir un poco de precio, no obtener esa fama de turismo barato, pero también para poder pagar mejores salarios, porque al final el dinero vuelve, ¿no? Circula. Y eso es lo que se está hablando, porque todavía hay sitios que te tomas un café con leche por €1,10, 3 churros y un chupito de zumo. Y esto te vas aquí al lado a París, te cobran 6 euros, ni te saludan, y si quieres ir al baño te cobran. Y aquí le tenemos todo eso gratis. O sea que también presumamos de lo que tenemos, que nos lo creamos de verdad, porque yo muchas veces estamos con la penuria del gallego, a ver si no chove. No, coño, es que tenemos sitio. Necesitamos desestacionalizar un poquito más, ¿no? Oye, hasta hace unos días, y ayer en Santiago se veían peregrinos, impensable en el mes de noviembre. Entonces, bueno, dentro del clúster de turismo, ¿de qué estamos hablando? Pues ya esa promoción, que a lo mejor con el AVE en Madrid hay que tener un stand de Galicia allí, del Camino de Santiago, evidentemente, que es nuestro baluarte, nuestro que nos manda, ¿no? Luego no son los caminos alternativos. En Costa de Morte tenemos un producto que es Camino dos Faros, que cada vez tiene más, pero es que Galicia en sí lo tiene. Los 1.350 kilómetros de costa es un atractivo para todo el territorio que no queda más que ponerlo en valor, hacerlo y presumir de ello, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos que tener esa actitud positiva de saber. Se siguen haciendo inversiones en
en el sector, atractivas, buenas, con mucha calidad. Entonces, ¿qué hace falta para eso? Pues salir a vender nuestro producto, que la gente venda. Y el clúster, digamos, que fusiona a todas las empresas, que ahí estamos en todos los sectores, que lo que intentamos es bajo una batuta que haya un buen director de orquesta, porque la orquesta suene bien como suele ser. Y para eso, oye, pues hemos aprendido. Todos con el COVID creo que hemos repensado en aquellas horas de sofá por la tarde. Muchos creíamos que esto ya no salíamos, que nuestros negocios iban a caer. Y se han tenido cifras de facturación más altas que en el 2019, cosa increíble en el sector. Hubo gente que se quedó en el camino, es cierto, y alguno pues estará aguantando. Yo creo que también toca refundarse, toca a qué tipo de cliente queremos ir y sobre todo que pensemos, muchas veces en la empresa no lo pensamos, miramos el día a día, porque aguantar cuesta, salarios y gastos fijos. Pero muchas veces también hay que pensar dónde quiero estar dentro de 8 o 10 años, cómo quiero tener mi modelo de negocio y con quién compito y cómo lo hago. Yo creo que ese repensar nos vendrá bien. Desde el clúster también se da asistencia individualizada a cada negocio, pues con los nuevos datos que se trabaja ahora, ¿no? El Big Data, el cliente que nos visita, cuánto y cómo gasta. Cuando viene con su familia gasta más o gasta menos cuando viene luego. Pues todo ese análisis de cliente que tocaba y hubo que parar un poco de hacerlo por lo que teníamos encima, pues yo creo que ahora hay que volver a analizar bien los datos y como hablaba con Xacobeo, pues Musía Fisterra, cuánta gente nos visita de verdad, no tenemos ese dato, ¿no? Sí sabemos que tenemos gente, pero necesitamos ya trabajar con más datos para un análisis del cliente y luego ver a esas nacionalidades que podemos ir. También este año pasó que no se ha viajado al extranjero. La gente española no ha viajado por lema, lo que había, me confinarán, no me confinarán. Cuando esto se abra, a ver cómo conseguimos que los que están allí vengan también, que sí que vienen. Tendrán el miedo el americano, cuando una agencia vende un viaje a un grupo de americanos, si pasa algo aquí, ¿cómo cubro todo eso? ¿Cómo me hago cargo de todo eso? Nos queda un poco que esto lo tengamos un poquito más clarito todos para salir afuera a vender eso con la tranquilidad y seguridad que tenemos que dar a nuestro futuro cliente. Y bueno, en este primer análisis, analizando lo que es un clúster de turismo y trasladar optimismo al sector, porque si lo hay, somos un destino que vendemos felicidad y podemos presumir que somos el único destino del mundo al que tú vienes caminando con 2 piernas y eres recibido con el abrazo de Santiago Apóstol. Pocos destinos hay en el mundo que ofrezcan esto. Entonces, presumamos de Galicia. Gracias. No se puede vender felicidad, además, sin ser optimistas. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues por último ya, la visión de los peregrinos, también de los amigos del Camino de Santiago es fundamental. ¿Cómo ven ellos las medidas anti-COVID? ¿Se han sentido seguros en el camino? ¿Se han animado a calzarse las zapatillas después de ese confinamiento duro? Desde la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, bromeábamos antes que era un nombre muy largo, es verdad, pero desde la Federación, bueno, pues tienen distintos fines, ¿no? La promoción del camino, la asistencia, la información al peregrino, la investigación también sobre las rutas jacobeas. Y don Luis Gutiérrez es el presidente de la Federación, nos ha dicho que le quedan pocos meses como presidente, pero bueno, seguramente en este último año ha sido bien diferente, ¿no? a los años anteriores que lleva usted presidiendo la Federación. Cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Quiero arrogarme y hablar en nombre de todas las asociaciones y todas las federaciones. Las asociaciones son unas novias que a todos les apetece tener. Porque si parto de la máxima que si no hay peregrinos no hay camino, pues entonces empezaríamos un poco a analizar todo este tema. ¿Qué es lo que hemos recibido todas las asociaciones, todas, de la información que se nos reclama? Una información era cómo estaba el camino desde el punto de vista sanitario. Aquí hemos hablado bastante sobre este tema. Todos nos hemos tenido que arremangar y las asociaciones, las primeras, de todo tipo, también de la red
de albergues, ¿no? Y nos hemos tenido que adaptar a la situación epidemiológica de este año 2021, porque si volviéramos para atrás, las asociaciones son las que en 15 días sacan a todos los peregrinos del Camino de Santiago, con contactos, con embajadas, con consulados, con protección de los propios peregrinos para esperar el momento de que ellos pudieran salirse, ¿no? Luego también ha habido un gravísimo problema con una gran petición. ¿Cuál es la capacidad que tienen los albergues? ¿Qué albergues están abiertos? Entonces ahí hemos hecho, digamos, una unión de todas las asociaciones para disponer, en concreto, pues la Federación Española, de una página web en que al minuto se sabía cómo estaban los albergues y qué capacidad tenían. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y no es una cosa que nosotros podamos solucionar. Y de esto a lo mejor luego puede Ildefonso decir algo. Claro, los peregrinos vienen a hacer los 100 últimos kilómetros. ¿Qué ha pasado en zonas de Galicia? Que se ha colapsado. Es decir, no había tantos peregrinos como antes, pero todos vienen a un punto porque quieren hacer el camino. O los colegios se lanzan al camino, muchas veces sin recibir una información previa, oír conversaciones como, oye, pues si mi padre me había dicho que esto estaba totalmente libre y en un albergue en concreto, no, solamente puede entrar una persona. Los otros tienen que ir a una casa rural o a un hotel. Entonces, aquí pues en este tema, no sé que no nos corresponde a ninguno de nosotros, porque es un tema de la Iglesia, ¿no? Pero también la Iglesia evoluciona y tiene que darse cuenta que este problema que hemos tenido pudiera aparecer otro problema parecido y tendremos que actuar de manera muy, muy rápida. Las asociaciones han cumplido escrupulosamente los protocolos, con una información exterior e interior dentro de los albergues. Y así ha ocurrido que en la mayoría de los albergues, en muchísimos, no se ha producido ningún contagio, y hemos funcionado todos perfectamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las asociaciones tenemos unos, digamos, canales de comunicación muy rápidos, porque hay asociaciones que a lo mejor están situadas cada 50 o cada 60 kilómetros y entonces hablamos rápidamente entre nosotros y tratamos de solucionar todos estos problemas. Sí que es cierto que también, y lo sabe Ildefonso y lo sabe el Ministerio de Cultura, que hemos colaborado activamente, es decir, no de palabra, activamente. Y luego nos encontramos también con un pequeño problema que se lo hemos comentado a Grial Ibáñez, la subdirectora general de Cultura del Ministerio, que el Consejo Jacobeo debería de tener a las asociaciones dentro de su organización. Ya sé que es como si fuera una cosa política, ¿no? Donde realmente están todas las comunidades autónomas presentes, pero el día a día, el metro a metro, lo tienen las asociaciones. Saben lo que están pasando en estos momentos. Por lo tanto, ya que está Ildefonso, pues también le comento esta cosa para que la que pueda elevar, porque cuando nos han llamado el Consejo Jacobeo, hemos estado muy silenciosos, hemos escuchado mucho y luego hemos hecho propuestas. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los peregrinos y las asociaciones? Pues que han recibido confianza y seguridad. Como decía, no ha habido ningún contagio entre los hospitaleros. Todos los peregrinos en este COVID han demandado información del día a día. Por favor, ¿me puedes decir en 25 kilómetros qué albergue tengo? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Qué capacidad tiene?
Entonces, aquí las asociaciones, de verdad, no es porque esté yo aquí presente, aquí hay otras personas también que pueden decir lo mismo, han colaborado mucho. Y luego que aquí en el Fairway se ha hablado de sostenibilidad, la sostenibilidad es importante, es muy importante. Tenemos que un poco que estudiarla perfectamente, porque todo lo que sea que el camino sea sostenible es positivo para el propio camino. Y de eso quiero decir que las asociaciones que están llenas de voluntariado, aquí no cobra nada a nadie. Y los albergues de acogida, los hay de acogida a través del donativo, los hay de acogida con un donativo pequeño cuantitativo. Entonces, eso es muy importante para todo. Y luego un hecho muy positivo en esta crisis, y ahora que hablamos de seguridad, son los protocolos que se han formado con dos cuerpos de seguridad del Estado. Uno, la Guardia Civil para el mundo rural, al cual tuve el honor de estar presente en la Plaza del Obradoiro, y otro con la Policía Nacional. De tal manera que ahora hay oficinas de la Guardia Civil por el camino, en el mundo rural, y la Policía Nacional lo sabe perfectamente. Pero no solo desde el punto de vista de los peregrinos, es muy importante también todo el patrimonio monumental, al cual se le puede agredir o se le puede hacer daño. Para eso está. Y luego también, respecto a las mujeres, se firmó otro protocolo que es nunca caminarás sola. En España nos maravillamos de ver a una chica australiana de 18 años estar en el camino con la máxima naturalidad y no tiene miedo de nada. A lo mejor en España, pues, quiere decir, uno camina o quiere caminar con más seguridad. Entonces, pues, nosotros siempre estamos ahí, lo saben las instituciones, estamos. Y además estamos no para crear problemas, estamos para ayudar. Entonces, en esa línea vamos a seguir trabajando. Pero que todo el mundo sepa, y más que todo el mundo, que lo saben los peregrinos que hay aquí y los que gestionan albergues, lo tienen que saber las instituciones. A veces, a lo mejor, las instituciones van caminando un poco más lentas y nosotros queremos que sean más rápidas, ¿no? Dificultad. Y luego, por último, y termino, porque tenemos aquí a una persona de la Diputación de La Coruña. No, de turismo, vale. Tenemos que buscar un equilibrio entre el turismo y la peregrinación. Y es posible, porque nosotros no estamos en contra de que los peregrinos, dependiendo de su nivel, para mí es igual peregrino el que duerme en un albergue que duerme en un hotel, buscar ese equilibrio y que no se produzca pues, porque no competimos. Las asociaciones no compiten con nadie. Y hay asociaciones que llevan albergues y que no compiten con nadie. Entonces, ver entre ambas partes cómo podemos hacerlo. Incluso las asociaciones, sabiendo los problemas que ha habido para estar en los albergues, cuando no ha habido plazas, mira, somos capaces de informar y decir, mira, allí tienes un hostal, allí tienes una pequeña pensión que te puedes alojar. ¿Por qué se elige el albergue? Pues que el albergue es, como bien decía Miguel, un lugar de comunicación, un lugar de perseverar los valores inmateriales del camino, que son muy importantes. Si no hay valores en el camino, terminará siendo una senda de paseo. Y bueno, muchas gracias por haber podido estar con vosotros y que tengamos todos un buen camino en el mejor sentido de la palabra. Desde luego.
Muy bien, estaba yo echando un vistazo al reloj y tenemos ya poquito tiempo antes de la pausa para el café, así que animo también al público aquí presente que si tienen alguna pregunta, alguna reflexión también que compartir, lo dicho, que levanten la mano, muy bien, y una persona de la organización les acerca entonces un micrófono. Perfecto, muchas gracias. Buen día. Una pregunta, una recomendación y una pregunta. La recomendación basada en la experiencia como peregrino en los albergues de la Xunta de Galicia y en los albergues privados, ahí puedo tocar los dos puntos, es que en un principio lo nombraste, la ventilación no se cumple. Uno la deja abierta, vienen y se la cierran. La recomendación es, así como se hacen los carteles, hacer unas pegatinas, tanto para los públicos como para los privados, que recomienden dejar la ventana abierta. Así como los peques acá en los coles toman clases con las ventanas abiertas por el tema de la ventilación, es muy importante eso. Porque ¿qué pasa? En albergues, por ejemplo, el de Pontevedra, que tiene muy buena ventilación, o el albergue del Cebreiro, si trancas todas las ventanas en la noche, tienes un caldo de cultivo perfecto. Y yo creo que de esta manera podemos colaborar todos para que tanto en los albergues públicos como en los albergues privados tengamos esa ventilación y le demos esa disminución a esa propagación del virus para los próximos meses. Por otro lado, una pregunta que quizás va a ser muy bala, pero es importante que hacerla en el momento adecuado y a la persona adecuada. ¿Los albergues de la Xunta aumentarán de precio para el año que viene? ¿Aumentarán ¿De precio? Pues de momento no lo tenemos previsto. De momento no está previsto ni sobre la mesa. Eso parece una pregunta un poco fuera. Bueno, si aumenta de 8 a 10, normalmente en año jacobeo suelen ir en aumento el precio, pero es que obviamente en las circunstancias que estamos de las diferencias de precios entre los albergues privados y los albergues de la Xunta, es importante y no se puede dejar ese punto al aire, porque si no, ¿qué pasa? El gran problema que tienen los albergues de la Xunta, que lo solucionaron con la página de reserva, es que no sabemos, los que trabajamos, los que estamos con el camino, entendemos dónde están los albergues, pero el que viene de afuera no tiene la menor idea de dónde están los albergues de la Xunta, no tiene la menor idea. Lo digo con conocimiento de causa, porque es a lo que me dedico y es a lo que hago. Y mira que ahorita, estos últimos 2 años he pateado bastante Galicia por todos los temas de restricciones. Y no saben, lo ideal sería saber qué capacidad queda. En un principio, con lo de la reserva, era interesante cuando planificabas caminos saber. En invierno tenemos esos grandes problemas que hay muchos que cierran y me van a decir que nunca cierran. Ahorita hay muchísimos que están cerrados, albergues de la Xunta, que están cerrados por mantenimientos, por reformas, por trabajos que se le están haciendo. Pero no lo sabemos. Y de repente un peregrino que viene caminando, no es lo mismo cuando usted llega y no consigue un café y dice voy al bar siguiente, a cuando llegas y tienes que caminar 7 u 8 kilómetros más porque no hay nada abierto. Entonces, yo creo que es importante que se tome en cuenta el tema de la ventilación con la información directa. Al peregrino no lee carteles a menos que los tengas aquí. Es como los de los aseos, como todo. Y lo otro es, si podemos tener la información que lo tenés en la página de los albergues que están, las rutas que están, y si fuese posible saber la disponibilidad, que no es muy complicado, sería ideal. Y para cerrar, una recomendación como peregrino. Necesitamos humanizar un poquito más la atención en los albergues de la Xunta. De verdad. Los albergues privados se le ocurran mucho para ayudar, las asociaciones se le ocurran mucho para ayudar, pero a veces uno llega y hemos tenido circunstancias muy desagradables porque el peregrino agradece, el peregrino no exige y ella va. Y tampoco tienes por qué juzgarme lo que es y lo que no es. Entonces, esa acogida no se nos puede olvidar. Esa acogida, porque creo que tenemos cómo hacerlo y si algo es bueno el gallego, es en eso. Entonces, no estoy criticando, o sea, estoy simplemente dando ese feedback de parte de peregrinos, porque si sumamos, nos va mejor. Y la idea de este comentario es ese, de sumar. Y lo de las pegatinas. Seguro Vale. toma, claro. Bueno, voy buena a contestar, nota de si te todo. parece, voy a empezar del final al principio.
Primero, no es una crítica justificada, es decir, si realmente vosotros estáis apreciando que el trato que os puedan dar a albergueros singulares en espacios singulares no es el adecuado, es bueno que lo digáis. Es bueno también que pedáis una hoja de reclamaciones y lo señaléis, porque eso es la manera más eficaz de que la Administración pueda llegar a saber exactamente qué es lo que está pasando en cada albergue. Vamos a intentar pasar a la página web de nuestro sistema de albergues aquellos albergues que están cerrados, la mayor parte de ellos por obras de remodelación que están haciendo. De hecho, ahora mismo está cerrado Pino, hay cerrado alguno en Sarre y alguno más. Lo que nos va a resultar muy complejo es poderos decir el estado de ocupación de cada uno de los albergues en tiempo real, porque no hay forma de transmitir esta información desde la mayor parte de los albergues. Entonces, eso sí que va a ser muchísimo, vamos, más complicado, no os digo. De momento, para mí me parece en estos momentos imposible. Es decir, que el peregrino pueda consultar el espacio de ocupación en tiempo real de su albergue y saber cuántas plazas libres quedan, ahora mismo no se puede hacer. Cuando había la página de reservas abierta, sí, porque sabíamos las reservas con las que contábamos, pero en estos momentos, con nuestro sistema tradicional de acogida, eso depende de la afluencia que vayan llegando de peregrinos. Con respecto a las ventanas, sí es cierto que podemos hacer una acción específica más clara. También es cierto que hay indicaciones a todos los albergueros para que recalquen el mensaje de que las ventanas en los espacios colectivos deben de permanecer abiertas durante toda la noche. Pero pues hay peregrinos que de repente te cierran las ventanas. Pues lo recalcaremos a nuestros albergueros y lo pondremos. Sí, yo te agradezco esas cosas porque realmente son lo que nos está marcando y lo que nos da muestra también de por dónde necesitamos mejorar. Y hoy por hoy la mayor eficacia en acción de salud pública en un albergue de peregrinos es mantener la ventilación, porque eso es lo que garantiza la no transmisión del propio COVID. Yo tomo buena nota de lo que me estás comentando para mejorar y te lo agradezco además porque me parece mejoras. Y después sobre los precios, yo te diría otra cosa. Yo no creo que a la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino le gustara mucho que de repente pegáramos una subida en los precios de los albergues públicos para equipararlos con los privados. Es decir, en la función que tiene el albergue público, la inicial que tiene es garantizar la trazabilidad del camino, es decir, que el camino se pueda hacer en todas las circunstancias. Generalmente aparece el albergue público y después aparecen otros albergues privados alrededor que van a prestar un servicio. Nosotros no tenemos ni vocación ni voluntad de competir contra el sistema privado porque no es nuestra función. Nuestra función es garantizar una estructura mínima. Ahora, por ejemplo, ¿dónde vamos a construir fundamentalmente? Camino de invierno. ¿Por qué? Pues porque hacen falta albergues públicos, porque si no, el peregrino no es capaz de hacer todo el trazado sin contar con un albergue. Si después surgen 25, 30 o 50 albergues privados, para nosotros será la mejor noticia que se pueda producir, porque eso quiere decir que se está produciendo una reactivación. Pero nosotros mantenemos nuestro sistema de albergues para garantizar esa trazabilidad y después a un precio público razonable para el peregrino, que generalmente siempre se basa en la discusión que tenemos entre los propios peregrinos y también entre los albergues privados, que indudablemente pues tampoco les hace mucha gracia que nuestros precios puedan ser mucho más bajos de los que se ofrecen en precio de mercado y que puedan atraer a más peregrinos. También es cierto que nuestros albergues son lo que son y en albergues privados la panoplia de instalaciones que te puedas encontrar es variadísima. Y hay albergues privados de altísima calidad y que ofrecen muy por encima prestaciones de los que ofrecen los albergues públicos y que, por lo tanto, cobran también por esas prestaciones a mayores que se les ofrecen. Perfecto. Teníamos por aquí otra pregunta. Hola. Eu son da Asociación por todos os Animais do Camiño da PACA. Os nosos peregrinos que este ano repartimos 1.500 credenciais e entregamos 500 compostelas, que é un récord novo que temos. Realmente chegaron 4.500 peregrinos con can a Santiago, pero non todos chegan a nós porque non temos un acceso directo hasta no centro de Santiago e temos que estar en Cacheiras e teñen que trasladarse. Isto complica a historia. Todos os nosos, os que ven con can, van a albergues privados. E a todos nos importa, vou falar mal, unha merda o precio, realmente. Eu sempre collo as mellores habitacións, Picallo sabe que os que veñen con can non están mirando o euro ni nada desto. Respecto de... hai un peligro gravísimo do camiño de morrer de éxito. Xa pasou en Xulio que se encheu de xente
que non eran educados, que nos plantearon a moita xente de demasiada xente, e moitas veces hai un risco en eso, sabes, de encher demais os sitios non é comercial. Se tides un bar e o enches de xente demasiado, non poden ir ao servicio ni poden pedir unha copa. O sea, estás fora de un aforo limitado, estaría ben. E logo no tema de modernizar o camiño un pouco, sabes? Por exemplo, falabas moi ben de que estamos como unha cousa moi bonita, e tamén falas ti de que o camiño ten que ter outras cousas, ten que ter valores, ten que ter estas cousas así. Por eso, había que ter un servicio, hai que crear un servicio de recollida de cans no camiño, sobre todo os cans atropellados. Non se pode deixar un can morrendo, agonizando nas estradas, esperando a que vayamos unha asociación como nós, que non podemos cubrir toda Galicia, ainda que vamos a todos os lados, ou deixando en mans de desaprensivos, como pasa en Musía, en Fisterra, que tedes contratado a Cova ao Lobo, que prácticamente... Bueno, para que falar de xente así, xente sin corazón, sabes? Isto é para a xente que ten que traballar con ganas. Entón, nos vamos a meter unha ambulancia directamente para ir a rescatar os cans, ler os chips, informar aos donos de que les pasa isto. As campañas que fixemos cando nos deron o Premio Camiño de Santiago no 2018, empleamos todo o diñeiro en ir a Arzúa e esterilizar todos os cans que nos deixaron e chipear os que podíamos. Este ano, en colaboración co Concello do Pino, fomos por todas as casas informando a xente que a hora do peregrino recolleran os cans, e se tiñan problemas, esterilizamos os cans gratis, en colaboración con Taboada, co do Concello. Chipeábamos a todos os cans do Pino. O Pino ahora mismo está niquelado. E os albergues entenderon de que os albergues privados de que era un público que desconviña, o noso. Entón quería acabar un pouco a discriminación esta de relacionar o can co pobre, sabes? Sí que é certo que hai 3.000 mendigos que andan por aí, que tamén atendemos nós, que moitos deles levan cans. Pero a nós non nos causa ningún problema. E falei que a cociña económica tampouco nos causa ningún problema. Entón, un pouco de invertir en esta parte, sabes, de limpeza, nós traballamos moito co público australiano, co público californiano, con alemanes, o nivel cultural, a altura de respeto aos animais é altísimo. É altísimo. Entón, quizás modernizarse un pouco en ese tema nos convendría un pouco a todos. E logo, para Ildefonso, para ti tamén, nós somos a asociación de amigos do Camiño de Santiago, estamos recoñecida, fixemos todos os papeleos, todas as historias, pero, sin embargo, non salimos nos registros, ni se nunca se nos invita a ningún foro, ni a ninguna cousa, como se fóramos a crear problemas. Eu non veño a crear problemas aquí, realmente veño a expoñer unha cousa. Non quero... Espero ser positivo dentro desta historia. E a pregunta, a básica era, se podería facer un servicio de recollida, se nos poñemos a ambulancia, compramos o eso, podedes axudarnos un pouco a colaborar en eso, nese tema? Gracias pola pregunta. En primer lugar, nos estamos ahora desenvolvendo un proxecto que é Camino Amigable cos Cans, que vai a haber unha experiencia piloto no camiño inglés, e eu creo que contamos con vos, contamos tamén ca Asociación do Can de Palleiro, é dicir, estamos facendo agora todo o proceso de consultoría, primeiro para ver como podemos facer na rede pública, a través da instalación de canís, é dicir, ahora mesmo eu ainda tive unha reunión a semana pasada e estaba todavía en deseño a consultoría sobre este proxecto. E despois tamén estendela a aqueles albergues privados que o queran facer, que tamén é unha posibilidade, ademais, de ampliación de negocio. Outra cousa é a recollida de animais. Vamos a ver, primeiro, as limitacións. Bueno, primeiro de todo, que pasa ca sobrecarga do camiño? Bueno, a sobrecarga do camiño prodúcese fundamentalmente no camiño francés e prodúcese, ademais, singularmente en 4 ou 5 localidades. O camiño francés ten os albergues con maior ocupación mensual e tamén parte dos albergues con menor ocupación mensual. Un deles, o Monte do Gozo, que é un dos albergues que teñen menos ocupación ao longo do ano, inclusive no período estival. Claro, nós podemos tomar medidas puntuais, pero nós non condicionamos a vontade da xente para salir ao camiño, porque o camiño, dende que os romanos se inventaron as vías públicas, pois son universais e abertos. E os camiños, nós non podemos limitar un camiño que é unha vía pública por onde pode andar aquel que lle pete andar, como peregrino, como camiñante, como turista, como queira.
Que hai que facer? Home, xa van pasando moitos anos en donde este proceso se está producindo. Antes, que solución se estaba dando? A apertura dos pabellóns polideportivos para poder acoller os peregrinos. En unha situación pandémica, o que non podemos facer é xerar un foco de posible pandemia nos pabellóns. De feito, ahora mesmo estamos estudiando como podemos encarar precisamente os meses estivais do ano 2022 para impedir, máis alá, cando va a haber unha peregrinación europea da juventude no mes de agosto, co cal aquelo vai a ser, vamos, pois eu Con supoño... posible visita del Papa. Con posible visita del Papa. Dios te oiga. Para que venga, pero nos va a dar mucho traballiño. Ben, entonces, son 3 semanas, é dicir, eu estuve facendo un seguimento semanal durante todo o verán ao que estaba pasando no camiño e porque se estaba producindo a sobrecarga. O que non podemos facer son albergues para 3 semanas. Nos hemos ampliado en albergue o albergue de Portamarín, se fixe un anexo a través de un acordo co Concello para poder ampliálo. E iso va a ser o que vamos a ter que ir vendo concello por concello, fundamentalmente Arzúa, Melide, Sarria, Portomarín e algunha localidade máis que é en donde se están producindo os cuellos de botella. E ademais se están producindo por outra cousa, porque nesas festividades, xusto antes do mes de xullo, hasta esos mediados de setembro, sale moitísima xente que empeza en Sarria para facer o camiño os 100 kilómetros galegos. Entón, dentro desa vontade, nós non podemos reorientar a xente. Eu non podo coller a xente en Sarria e mandarla de repente a que mo faga polo camiño de inverno, porque me van a decir que quen son eu para decirlo. Polo tanto, eso hai que xestionalo. E despois facer unha boa política informativa, indudablemente, de que a xente saiba cando se vai a encontrar con unha conglomeración no camiño. Sobre os animais, a retirada de animais é unha potestade de carácter local. Nós non podemos retirar animais do camiño. É dicir, se nos avisan as asociacións, avisamos os concellos para que fagan as recollidas. Se non se nos avisa, é dicir, non temos tampouco xente recorrendo o camiño todo o día para darnos avisos. Para iso tenemos moitas asociacións que nos van indicando, está pasando isto a nivel de infraestructura do camiño. Pero es que o tene... Xa. Home, eu te digo, se queres podemos comentar o proxecto que estabas planteando para ver se podemos facer unha acción extraordinaria, pero hai competencias que realmente a nós nos exceden. Como, por exemplo, se a mí me din tes que actuar aquí porque en esta rúa asfaltada, eu non actúo en rúas asfaltadas porque son de outras competencias. 88.000 firmas de peregrinos. Sí, pero eu non digo nin que faga falta, nin de que haxa necesidade, nin que sexa bo, senón que o camiño é unha estrutura complexa. É unha estrutura complexa que pasa por onde hai competencias de moi diferentes administracións. E nos date conta que eu comparto con administracións mesas de camiño provinciais, mesas de camiño de carácter local con administracións locais, el Consejo Jacobeo que coordina todas as de España, máis as relacións que temos con as diferentes comunidades autónomas. Entón, estes fenómenos complexos que se dan ao longo do camiño son resultado moitas veces de ineficiencias de outras administracións que non lles podemos resaltar. A mí si me dices, oye, Sarria, Mélide e tal non o ten e temos moitos casos de animales atropelados e que están aí. Pásame unha notiña e eu falarei cos alcaldes para facerlo notar. Pero a competencia, polo tanto, a decisión da solución é súa. Poder recoller, por exemplo, o can de Antonte, atropelado de Garzúa, que estaba na parte da Loba Salinera, estaba agonizando, ninguén me iba a recoller. Tuvimos que irnos con o seu coche a recollelo e pasar unha lectura de microchip para identificarlo, para mandarle para decirle ao dono que o can estaba morto. Pero mira, ese é o mesmo caso do home que veu con 7 cabras, 2 burros... Non, pero ese estaba mal. Home, xa, estaba mal, pero estaba no camiño e estaba acompañado os animais. É dicir, eu non llevo a recoller as cabras e os burros. Aí tuvo que actuar o Seprona e tomar as medidas que determina o Seprona, que para algo temos ademais administracións competentes. En este caso o Seprona é fundamental na retirada de animais e garantizar... Creo que se nos acusa de monopolizar a conversación. Que ademais temos que ir rematando porque agora temos unha pequena pausa para o café e despois continúa o congreso, así que pídolle brevidade, por favor. Sí, moi breve. Chámome Antón Pombo, estou como colaborador de Gronce, que é a páxina máis visitada actualmente do Camiño de Santiago a nivel internacional. Entón, en primeiro lugar, Ildefonso, tes toda a razón do mundo, porque acabo de chegar agora mesmo do Camiño de Inverno que estou facendo e é necesario un pulo, un esforzo para promover ese camiño, non?
un camiño no que aconteceu unha cousa única en todos os camiños, é que a iniciativa privada vai por diante da iniciativa pública. Sí. Están dándose as respostas, Gracias a abriron Dios. moitos albergues. Bueno, e 3 preguntas moi breves. Sorprendeu moito no ámbito do camiño a decisión da Xunta de Galicia de quitar o sistema de reservas, porque si hai un modo de rebaixar a presión do camiño, que é informar de que a oferta é limitada, e cando a xente sabe que non pode dormir no camiño, non ven, así de claro. Entón, era un sistema que funcionaba ben, e non entendemos moi ben por que se ten retirado ese sistema. A segunda pregunta sería, a raíz tamén do que se comentou no Congreso de Madrid, por que a rede pública, que debe promover a peregrinación tradicional, non fai unha aposta por reservar algúns postos nos albergues públicos ata certa hora do día para os peregrinos de longo percorso, de longo percorrido, que son un pouco os que manteñen a tradición da peregrinación tradicional, que sempre foi unha peregrinación de longo percorrido. Isto dos 100 últimos kilómetros é unha moda que ten 20 anos. E a terceira é, como é que non aprendemos algo da pandemia? Modificamos todas as administracións con competencias en turismo, evidentemente, modificamos a normativa dos albergues, porque non pode ser que se siga permitindo construir albergues que hai 50, 60 camas nun dormitorio. Eso é o pasado. Hoxe en día temos que ir a modelos de albergues de cuartos máis pequenos, onde o número sexa un pouco como os hostel que hai en todo o mundo, pois 8, 10 prazas como moito nun cuarto. Pero non, todos coñecemos casos de albergues que hai cuartos de 50, de 60 e ata de 100 persoas nun mesmo espacio. Eso absolutamente vai contra a sustentabilidade, a calidade, a excelencia, etc. Non? Gracias. Gracias, Antón. Bueno, parece que me toca a min responder. Bueno, sobre a primeira pregunta. Primeiro, manter o sistema de reservas por parte da Administración acabaría ca acolida tradicional no sistema de albergues públicos e, ademais, podería confundir o peregrino. Nós temos 70 e pico albergues, pero es que hai máis de 350 privados e nós non damos a oferta dos establecementos privados. Por lo tanto, eu o que non quero é que diga non, é que Sarria está pechado porque o meu albergue está completo e de repente a xente diga non, por Sarria xa non se pode ir ou xa non vamos por non, porque despois hai moita oferta privada que tamén se pode consultar e que é pública e que está a disposición do peregrino. A segunda pregunta era sobre... Perdona. Sí. Mira, nós estamos dispostos a falar de todo. En principio somos administración pública e tamén as nosas accións deben de ser fundamentalmente de carácter universal e aberto para todo o mundo. Nós temos, sabes, que só unha situación na que permitimos a reserva que é para persoas con discapacidade. Eu non che digo que o millor non habería que facer unha reflexión sobre os peregrinos de longo percorrido, porque sí me parece importante. Sí me parece importante porque realmente están facendo unha peregrinación alongada e están, ademais, nos últimos tramos da súa chegada a Santiago de Compostela e o millor esa deferencia podería ser posible. Tamén é certo que os peregrinos de longo percorrido, que suelen coñecer ben o camiño, tamén saben cando evitar según que momentos da súa peregrinación para evitar precisamente os colapsos en estos momentos puntuais que te digo, que nós os temos detectados en non máis de 3 semanas ao longo do ano. Cambios en los albergues, en cuanto a la capacidad... Hai unha normativa que regula directamente os albergues. É dicir, yo aí máis ben, Miguel Ángel, si te parece, me gustaría oír a túa opinión. Con Antón, que obviamente temos que ir aos albergues privados a medida que se vayan facendo novos, temos que ir hacia espacios máis pequenos. Evidentemente, cando se fixeron os primeiros albergues privados fai 17 ou 18 anos, a mentalidade que había e a forma de facer un albergue era diferente que a de hoxe. Hoxe penso que todos os que se están facendo, se están facendo algún novo, xa se está indo nesa línea que ben dice Antón. Non sei se é necesario modificar a normativa por outras cosas, sí, por esa ao mellor tamén, pero bueno, eu sí que coincido en que con Antón, por exemplo, no tema do largo recorrido, nos este ano houve moitos albergues en que se estaban guardando plazas
a risco de quedar con algunha plaza vacía para os peregrinos de largo recorrido, porque en moitos, non digo en todos, pero sí que hai moita xente que ten esa consciencia de que debemos intentar cuidar ao peregrino que ven de largo recorrido, porque como ben dicía Antón, os últimos 100 kilómetros hai moitísima xente, é unha moda, corremos o risco de que eso se convirta en maioría e que eso a largo plazo pensamos que non é o ideal. Entón, este ano empezouse a facer con estas circunstancias tan, bueno, estou falando en galego, e ao final creemos que debemos para el año que viene contemplarlo, incluso como hablamos de hacer alguna identificación, que es otro reto que tenemos para el año que viene, es esa información al peregrino, intentar que sea más coordinada de dónde hay albergues, todo tipo de albergues, que tenga alguna forma de tener dónde están los públicos, los privados, los de las asociaciones. Hasta ahora hay mucha información en muchos sitios, pero todavía yo creo que tenemos ahí margen de mejora para dar más información y que, teniendo todas las opciones, luego pues puedan elegir, bueno, yo quiero ir en público, yo quiero reservar o no, pero dar esas opciones y tenerlas bien claras. Y perdón que ya me extiendo, pero respecto a la ventilación que comentaba Leo, estamos trabajando en ello porque la opción de dejar las ventanas abiertas sería lo ideal, pero claro, luego nos encontramos que hay meses de frío, de invierno, que Galicia es Galicia, y necesitamos algo más, necesitamos ayudas para que los albergues podamos tener sistemas de ventilación forzada. Estamos ahora con una línea que hay de la Consellería implantándola en los máximos que hemos podido, porque han sido unos plazos complicados, pero estamos trabajando mucho en esa línea, porque como bien decía el profesor Gestal, es una vía importante de mejora en la falta de contagio. Entonces, por favor, es que nos quedamos sin tiempo. De renovación. Genial. Sí. Luis, súper breve, por favor. Soy muy breve. Sí que ha habido una reflexión después de la pandemia y hay albergues que han retirado literas del albergue y no las han vuelto a colocar. ¿Por qué? Porque han pensado que en estos momentos hay que hacer esto y me parece una buena medida, nada más. Perfecto, muchas gracias por la brevedad. Yo lamento, porque estaba siendo un debate muy enriquecedor y lamento la falta de tiempo, se nos ha echado el tiempo encima. Entonces, nada, tenemos esos 10 minutillos, 15 minutillos para el café y después continúa también el congreso. Me ha quedado a mí una pregunta para el doctor Gestal, de si será 2022 el año ya de la cura definitiva del coronavirus, que creo que es aventurarnos mucho, pero ahora con los hechos noticiosos que estamos viendo de posibles pues pastillas, ¿no? Ya no vacunas, sino pastillas que frenen pues los síntomas más graves de la enfermedad. Pronto espero, ¿no?, que alcancemos esa cura o esa pastilla que nos impida seguir contagiando, que entonces será la mejor noticia que podamos dar, ¿no, doctor? Sí, bueno, el avance importante se hizo primero para toda la colectividad, que es el desarrollo de vacunas. Claro. Se ha hecho un tiempo récord, porque había ya investigaciones previas. Realmente las vacunas de RNA mensajero ya se habían diseñado para la pandemia de SARS en 2003. Lo que ocurre es que allí en el mes de junio desapareció, dejó de circular el virus y no hubo ni dónde probar las vacunas, ¿no? Entonces aquí, cuando llegó este problema, ya a los 15 días de tener identificado el genoma del virus, Moderna ya había diseñado la vacuna. Pfizer, a un mes o un poco más, se puso también a realizar los ensayos clínicos. Fue un avance y era en lo colectivo. Aquí, en la pandemia, bueno, el tema de los tratamientos pues se hizo un poco lo mismo que en la pandemia de 1918, a pesar de todos los avances que tenemos. Ir al maletín, virus ARN, vamos a ver tratamientos que tenemos para virus ARN. Virus ARN es el virus del SIDA, virus ARN es el virus de la gripe, entonces se cogieron medicamentos que se utilizaban para esos tratamientos. Pero pronto se vio que algunos eran más tóxicos que realmente efectivos, y entonces se inició todas unas líneas de investigación y ahora están empezando a fructificar
esas investigaciones y están apareciendo medicamentos. Ahora uno de ellos es un medicamento que se había diseñado para la gripe. Están apareciendo medicamentos que han mostrado que son eficaces. Yo confío que con el tiempo vayan apareciendo más medicamentos, pero confío que antes consigamos que se termine la pandemia de la gripe. En nuestro país yo espero que en los próximos meses pueda ya darse por controlada y se tomen medidas para que un poco evitar todos estos brotes que se están produciendo ahora, y después tenemos los países desarrollados que ser generosos y facilitar que las vacunas lleguen a los otros países. Lo que ocurre es que las vacunas de RNA mensajero no son utilizables en muchos países porque no tienen las infraestructuras de esos congeladores para poder administrarlas. Pero bueno, todas aquellas que sean utilizables debemos darlas porque el control definitivo de la pandemia depende de que el virus deje de circular en todo el mundo. Mientras no sea eso, estamos en peligro de que pueda aparecer una variante con escape inmune y que nos pueda pegar un nuevo repaso a todos. Está claro que la solución es global. De verdad, muchísimas gracias a todos los ponentes, miembros de la mesa, por sus aportaciones, al público también por su atención y les deseamos que sigan disfrutando del Fairway. Buen camino a todos.